Cordial saludo. Con mi grupo de trabajo vamos a hablar sobre los contratos privados en Colombia. Bueno, los integrantes son Jefferson Schneider Santana Angulo, Darwin Peña Sánchez, María Patricia Arguello y quienes habla, yo, Alejandro T. García. Bueno, comenzamos. A mí me corresponde la clasificación de los contratos. Estos son los contratos. Contratos civiles nominados. Son aquellos contratos que están regulados y reconocidos por la ley de manera expresa. Los contratos, bueno, sí, ejemplos de contratos, contratos de compra-venta, contratos de arrendamiento y contratos de donación, entre otros. En cambio, que los contratos civiles y nominados no están regulados por la ley, ¿sí? Pero son válidos siempre que cumpla con los requisitos generales, ¿sí? Eh, y algunos ejemplos de esos contratos es mediación, contratos de cuenta corriente, entre otros. Está contratos comerciales, ¿sí? Está relacionado con actividades de comercio o negocio. Algunos de estos ejemplos es contrato de compra, venta mercantil, contrato de transporte y contrato de seguro. Eh, bueno, este contrato puede ser referido a bienes muebles o inmuebles por parte de compra y venta mercantil y por contrato de transporte hace base a mercancía o personas de un lugar a otro a cambio de un precio. Y contrato de seguro es, eh, es una de las partes, ¿sí? El asegurador se compromete a indemnizar a la otra persona, el asegurado, por los daños o pérdidas sufre en el caso de que ocurra un evento previamente especificado en el contrato, por ejemplo, un accidente o un incendio, ¿sí? Ese es por el contrato de seguro, ¿sí? En el contrato de comercio. Bueno, y el contrato comercial se refiere a empleadores y empleados, ¿sí? Algunos de los contratos está contrato de trabajo indefinido, contrato de trabajo temporal y contrato de aprendizaje. Bueno, el contrato indefinido no tiene una fecha, ¿sí? Que digamos, pero que puede terminar por causa justificada como una renuncia voluntaria o despido justificado, ¿sí? Un error que cometa, ¿sí? En cambio que en el contrato de trabajo temporal sí tiene una fecha, ¿cierto? Puede iniciar hoy y puede firmar un contrato a partir de hoy hasta el 15 de diciembre, un ejemplo, ¿cierto? Y el contrato de aprendizaje es entre un empleador y un trabajador en formación. El trabajador, conocido como aprendiz, se compromete a recibir formación teórica y práctica en el ámbito laboral a cambio de una remuneración. Esto es el tema que me correspondió. Eh, Continúa el otro compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Jefferson Santana. Presentaré el punto número 2, que son las consecuencias del incumplimiento contractual. Bueno, dice que el incumplimiento de contratos privados puede desencadenar severas consecuencias legales y financieras. El incumplimiento, bueno, la importancia del cumplimiento contractual es básicamente que si cumplimos con los contratos no vamos a tener ningún problema legal ni monetario, porque pues esto va a acarrear, va a acarrear diferentes cosas que realmente no perderíamos el tiempo en ello. Explorando las ramificaciones judiciales, el incumplimiento contractual puede resultar en acciones legales, pago de indemnización y hasta la resolución anticipada de acuerdos. Obligación de cumplimiento forzoso. Esta es una de las consecuencias. Ante el incumplimiento del contrato, la parte afectada puede solicitar judicialmente el cumplimiento forzoso. Esto se hace por medio de una solicitud de cumplimiento forzoso, en donde prácticamente se obliga prácticamente la parte afectada obliga a la parte que no está cumpliendo el contrato a cumplir con él a cabalidad.
Esta es la solicitud de la que les hablo. El cumplimiento forzoso es una herramienta muy efectiva porque es la mejor manera de hacer o la mejor forma de hacer efectivas o de hacer valer las cláusulas contractuales, ¿sí? Y asegurar que las partes cumplan con sus acuerdos. Otra consecuencia es la indemnización por daños y perjuicios. En caso de incumplimientos contractuales, la parte perjudicada tiene derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos. Por lo general, eso siempre es monetario. Derecho a la indemnización por daños. La indemnización por incumplimiento contractual puede incluir pérdidas financieras, lucro cesante y daño emergente. Es esencial compensar los perjuicios sufridos como resultado directo de la falta de cumplimiento. Compensación justa por pérdida. La indemnización busca resarcir a la parte afectada por todos los daños sufridos. Por eso dice compensación justa por pérdida, porque lo que hace este método es que a ustedes le van a pagar, mejor dicho, todo lo que perdió justamente y un poquito más. Otra consecuencia es la resolución de contratos. En casos graves de incumplimiento, la parte afectada puede solicitar la resolución del contrato, lo que implica la terminación anticipada del mismo. Situaciones de resolución. La resolución contractual es una medida extrema tomada en situaciones de incumplimiento grave, involucra la terminación anticipada del contrato y puede incluir devoluciones y compensaciones por daños. Revertir acuerdos incumplidos. La resolución del contrato permite a las partes liberarse del compromiso de los compromisos no cumplidos. Puede implicar la devolución de bienes, prestaciones recibidas y compensación por perjuicios sufridos durante el incumplimiento. Este nos sirve mucho, bueno, un ejemplo de ello sería el tema de las cláusulas de prueba en los contratos laborales. Cuando la persona no cumple, después de que esté dentro del periodo de prueba, la empresa está en todo el derecho de finalizar el contrato sin ningún problema. Intereses moratorios, esta es otra consecuencia. En situaciones de incumplimiento del plazo estipulado en el contrato, la parte incumplidora puede quedar obligada al pago de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas. Esto se ve mucho en el tema de las letras de cambio. Pagos de intereses moratorios. Aquí esto lo que nos va a decir es que relativamente esta consecuencia nos obliga a pagar los intereses moratorios por el incumplimiento y por el retraso. Entonces, por ejemplo, si usted tenía una deuda hasta el 10 de abril y se demoró hasta el 10 de abril de 5 o 6 años, le van a correr todos los intereses. Implicaciones de los intereses. Los intereses moratorios buscan compensar la demora de los pagos, lo que les acababa de explicar, incentivando el cumplimiento puntual de obligaciones contractuales. Su aplicación es una medida disuasoria contra incumplimientos. Las cláusulas penales. Algunos contratos contienen cláusulas penales que establecen penalizaciones específicas en caso de incumplimiento. Penalizaciones contractuales. Las cláusulas penales son disposiciones contractuales que estipulan sanciones por incumplimiento de obligaciones. Pueden incluir el pago de sumas fijas o proporcionales al incumplimiento. Propósito de las cláusulas penales. Las cláusulas penales buscan garantizar el cumplimiento de los términos contractuales y proteger los intereses de las partes involucradas. Su inclusión ofrece seguridad jurídica y disuade el incumplimiento. En conclusión, las consecuencias por incumplimiento contractual pueden variar según el tipo de contrato, las cláusulas específicas incluidas y las leyes aplicables en cada jurisdicción. Las variaciones de las consecuencias, las repercusiones del incumplimiento contractual abarcan desde sanciones económicas hasta la resolución anticipada de acuerdos. Es crucial considerar las especificidades de cada contrato y jurisdicción para comprender plenamente las consecuencias. Importancia del cumplimiento contractual. El correcto cumplimiento de los contratos garantiza relaciones comerciales sólidas basadas en la confianza y el respeto de los compromisos. Es fundamental para la estabilidad y el buen funcionamiento de los acuerdos comerciales. Muchísimas gracias. Esta es mi presentación. Tercer punto, que es relacionar y presentar un
estudio de los principios que se aplican en la contratación privada. En los contratos privados se aplican varios principios fundamentales que ayudan a establecer y regular las relaciones contractuales. A continuación, le presento algunos. Primero, el principio de autonomía de la voluntad. Segundo, principio de buena fe. Tercer, principio de consensualidad. Cuarto, principio de costumbre constitutiva. Quinto, principio de enriquecimiento sin causa. Y sexto, principio de abuso del derecho. Tenemos también como cuarto punto analizar las diferencias entre lucro cesante y daño emergente. El lucro cesante se refiere a la pérdida de ganancias futuras que es debido a un incumplimiento de contrato o un acto ilícito, un perjuicio causado por un tercero. Las personas que sufren la pérdida deben probar la existencia del lucro cesante. Calcular el lucro cesante es más complicado que el daño emergente, ya que se debe utilizar pruebas indirectas o indicios. El daño emergente se refiere a los gastos o pérdidas económicas directas que resultan del evento o acción ilícita. Por ejemplo, si alguien daña un bien de tu propiedad, como sería un vehículo o una propiedad, el importe de la indemnización sería equivalente al coste de la reposición de este bien. Para que exista una obligación de indemnización en los casos de daño emergente respecto a un contrato incumplido, debe cumplirse ciertos requisitos. O la parte perjudicada debe mostrar el incumplimiento de la otra parte. También se debe demostrar la existencia de los daños y debe existir un nexo causal entre los daños e incumplimientos del contrato. Tenemos como un quinto punto de que definir y explicar qué es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. La responsabilidad contractual es un derecho, es en el conjunto de consecuencias jurídicas que la ley asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. En razón de esta definición es que esta materia también se le conoce como efectos de obligaciones. Se define como el deber de indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento de una obligación persistente derivada de una relación contractual. La responsabilidad civil extracontractual se refiere a la obligación de reparar un daño causado por culpa o negligencia sin necesidad de que exista un contrato previo. La certeza del daño en un caso de responsabilidad extracontractual, el daño debe ser concreto y demostrable. No es suficiente con alegar un posible daño, se debe presentar evidencias del perjuicio sufrido. Por ejemplo, en el caso de un accidente de tráfico, los daños de su automóvil y las lesiones que deben estar respaldadas por un parte médico y pruebas concretas. Relación de casualidad. Es crucial establecer un vínculo claro entre la acción negligente y el daño causado. Muchas gracias. Mi nombre es María Patricia Argüello y mis compañeros aquí en la siguiente página quedan registrados. Muchas gracias.